Cristian Cuti Romero se convirtió en uno de los jugadores argentinos más señalados en Inglaterra después del Mundial 2026, y el rechazo hacia él no para de crecer. Todo se intensificó cuando, tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en semifinales, varios jugadores de la selección sacaron una pancarta que decía, "Las Malvinas son argentinas". Romero fue uno de los que apareció claramente sosteniéndola. La reacción en el Reino Unido fue inmediata. Políticos, periodistas y miles de aficionados exigieron sanciones. Algunos llegaron a pedir que se les revocara la visa de trabajo a los jugadores argentinos de la Premier League. Desde entonces, el ambiente alrededor de Romero en Tottenham se volvió cada vez más hostil. En redes y en foros de hinchas de los Spurs se multiplicaron los mensajes pidiendo que el club lo venda este verano. Encuestas internas de medios ingleses mostraron que una gran mayoría de los aficionados del Tottenham quiere verlo fuera del equipo. El porcentaje a favor de su salida superó el 90% en algunos sondeos. No solo fue la bandera. Romero también protagonizó celebraciones provocadoras durante el partido contra Inglaterra. Se lo vio gritando cerca de Jordan Pickford después de los goles y respondió con dureza a las críticas previas de Gary Neville, a quien llegó a llamar estúpido. Esas imágenes y declaraciones se viralizaron en Inglaterra y reforzaron la idea de que el defensor argentino no tenía respeto por el rival. En Tottenham la situación se complicó todavía más. Romero ya venía siendo un jugador polarizante por sus suspensiones, lesiones y por priorizar en varias ocasiones a la selección argentina. Después del Mundial, esa tensión se disparó. Hay rumores fuertes de que el club evalúa seriamente su continuidad y que no cerraría la puerta a una oferta importante este mercado de pases. En los pasillos del club se habla de que la relación con parte de la afición está muy deteriorada. Inglaterra, en general, parece haber perdido la paciencia con varios jugadores argentinos de la Premier. Pero en el caso de Romero el rechazo se siente especialmente fuerte porque es el capitán de uno de los equipos grandes y porque su imagen quedó ligada directamente a la polémica de Malvinas. Hoy, semanas después del final del Mundial, Cuti Romero enfrenta un panorama complicado. La afición de Tottenham lo mira con desconfianza, los medios ingleses no dejan de recordarle el episodio y su futuro en la Premier League está más en duda que nunca. El defensor que llegó a ser símbolo de garra en la selección argentina ahora carga con el peso de haberse convertido, para muchos en Inglaterra, en el jugador que ya no quieren ver. El malestar en la afición de Tottenham no se limitó a las redes. En las últimas semanas se empezaron a escuchar silbidos y cánticos en contra de Romero durante algunos entrenamientos abiertos y en mensajes que circularon entre grupos de hinchas organizados. Varios sectores del público de White Hart Lane dejaron de verlo como un líder y pasaron a considerarlo un problema. La imagen del capitán sosteniendo la pancarta de Malvinas se convirtió en un símbolo que muchos ya no quieren asociar con la camiseta del club. En el entorno del Tottenham también se filtró que la relación entre Romero y parte del cuerpo técnico se enfrió después del Mundial. No hubo declaraciones públicas agresivas, pero sí un silencio significativo. Mientras otros jugadores del plantel volvieron a concentrarse con normalidad, el argentino generó más debates internos que apoyo. Algunos reportes de periodistas cercanos al club hablaron de que la directiva prefiere no renovar tensiones innecesarias de cara a la nueva temporada y que una salida limpia sería bien vista por varios estamentos. La prensa inglesa no suavizó el tono. Columnistas de medios tradicionales y programas deportivos insistieron en que el gesto de la bandera no fue un simple desliz emocional, sino una provocación calculada en territorio rival. Se recordó que Romero no solo sostuvo la pancarta, sino que además protagonizó celebraciones muy cercanas a los jugadores ingleses y respondió con ironía a las críticas previas. Esa combinación terminó por consolidar una narrativa de arrogante y poco respetuoso. Mientras tanto, el mercado de pases empezó a moverse con su nombre. Aunque no hay ofertas oficiales confirmadas, clubes de Italia y de Arabia Saudita ya consultaron de manera informal por su situación. En Inglaterra, la sensación general es que su continuidad en la Premier se volvió mucho más complicada de lo que era antes del Mundial. El rechazo de la afición local pesa, y el club sabe que mantener a un jugador cuestionado puede generar más ruido del que está dispuesto a tolerar. Romero, por su parte, guardó un perfil bajo desde que regresó. Evitó entrevistas largas y se limitó a mensajes genéricos de agradecimiento a la selección. Pero el daño en su imagen dentro de Inglaterra ya está hecho. Lo que hace unas semanas era solo una polémica de mundial se transformó en un problema concreto de vestuario, de hinchada y de futuro laboral. La situación de Romero también empezó a afectar su rol de liderazgo dentro del plantel. Aunque sigue siendo el capitán nominal, varios reportes indican que el vestuario ya no lo percibe con la misma autoridad que antes.
Algunos jugadores más jóvenes observan con distancia el ruido que genera su figura y prefieren mantenerse al margen de cualquier polémica extra. En un club que busca estabilidad después de temporadas irregulares, esa pérdida de peso interno es un problema adicional. Al mismo tiempo, el contraste con otros argentinos de la Premier se volvió evidente. Mientras algunos compañeros intentaron bajar el perfil y despegarse del episodio de la bandera, Romero quedó más expuesto por haber sido uno de los rostros más visibles de la celebración. Esa diferencia de exposición hizo que el foco de las críticas se concentrara con más fuerza sobre él. En foros de hinchas y en programas de radio ingleses se lo menciona con más frecuencia que a otros jugadores que también participaron del festejo. Desde el punto de vista institucional, Tottenham evalúa el costo de mantener a un futbolista que genera rechazo en una parte importante de su propia afición. No se trata solo de rendimiento. Se trata de imagen, de ambiente en el estadio y de la posibilidad de que cada partido en casa se convierta en un recordatorio de la polémica. En un mercado donde los clubes cuidan cada vez más la relación con sus socios y abonados, ese factor pesa. La investigación de FIFA sobre los incidentes del Mundial también sigue abierta y, aunque no hay sanciones individuales confirmadas todavía, el simple hecho de estar vinculado a un expediente disciplinario internacional agrega otra capa de incomodidad. Para un club de la Premier, tener a su capitán asociado a una investigación por manifestaciones políticas y conducta antideportiva no es una noticia menor. Todo esto deja a Romero en una posición delicada. Su calidad como defensor no se discute, pero el contexto que lo rodea se volvió demasiado cargado. En Inglaterra ya no se habla tanto de sus intervenciones defensivas como del rechazo que genera. Y cuando un jugador llega a ese punto, el camino de salida suele abrirse más rápido de lo esperado. Al final, Cristian Romero se encuentra en una encrucijada que va mucho más allá del rendimiento deportivo. Lo que empezó como una celebración polémica en el Mundial terminó convirtiéndose en un problema de imagen, de relación con la hinchada y de futuro en el club. En Tottenham ya no se discute solo si es un gran central. Se discute si vale la pena mantener a un jugador que genera tanto rechazo interno y externo. La afición lo dejó claro, los medios ingleses no aflojan y el ambiente alrededor de su figura se volvió cada vez más pesado. Romero sigue siendo el mismo defensor intenso y competitivo de siempre. Pero en Inglaterra esa intensidad ahora se lee de otra manera. Y cuando un futbolista llega a ese punto, las salidas suelen acelerarse. El Mundial terminó. La polémica, para él, todavía no.